predicación del día de hoy va a ser los pasajes que hemos cogido en la lectura congregacional. Vamos a seguir la serie del Evangelio de Juan y vamos a hacer con esta predicación un parón y volveremos a retomarlo hasta el mes de septiembre. ¿Vale? La siguiente semana vamos a tener un predicador nuevo, así que estar orando por nuestro hermano Cristian también, que nos traerá la predicación de la palabra del Señor el próximo domingo, y orar también por mi hermano, porque voy a estar preparando para este mes de verano, para empezar en agosto, el libro de Filipenses, ¿vale? El Evangelio del Gozo, porque creo que es algo que muchas veces nos falta a nosotros como creyentes, ¿verdad? Tener el verdadero gozo que trae la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque indudablemente, hermanos, somos personas cambiantes, personas llevadas por vientos muchas veces de ciertas doctrinas o de ciertas circunstancias que nos pasan en nuestra vida, y perdemos la mirada de lo que realmente importa, que es la salvación obtenida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y eso debe ser más que suficiente para producir en nosotros gozo, ¿verdad, hermanos? Adelantando acerca del tema de la predicación, hermanos, vemos como Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, y no estaba viviendo en una circunstancia muy buena a los ojos nuestros. Él no estaba viviendo una circunstancia de prosperidad, una circunstancia tal vez de paz a los ojos de los hombres, pero todo lo podía en Jesucristo que le fortalecía, porque Él era su verdadero gozo. Y Él tenía los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe, como es lo que quiere transmitirnos el día de hoy Juan con este relato de la segunda señal en su Evangelio. Continuando, hermanos, como he dicho, con el Evangelio de Juan, nos encontramos ahora con el segundo milagro que Juan relata en su Evangelio. Y yo creo que es preciso volver a recordar por qué Juan escribe estas señales. Hermanos, tú te has preguntado cuando lees el Evangelio de Juan, ¿por qué motivo o por qué lo hace? ¿Por qué escribe este Evangelio? Pues bueno, Juan, sabiendo que nosotros nos íbamos a preguntar esto, o sus lectores originales iban a preguntar esto, nos dice por qué escribe su Evangelio. En Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, él dice que todas estas señales, todos estos acontecimientos, todos estos relatos de nuestro Señor Jesucristo, Él los escribió con un único fin, hermano, para que nosotros al leer su Evangelio creamos que Jesús es el Cristo y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando tú creas que Jesucristo es el Cristo, cuando tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedas tener vida eterna en su nombre. Y nada más, solo en Él y nada más que en Él. Este libro, o mejor dicho ahora en la predicación, esta segunda señal que veremos fue escrita, hermano, no para que tú creas o pienses que Jesucristo está a tu disposición, o que Jesucristo ha prometido que ha venido a sanarte cualquier enfermedad que a ti te acontezca, sino que está escrito para que tú leas esta señal, veas este mensaje y creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y con eso es más que suficiente, porque eso es lo que nosotros necesitamos en esta vida, hermano. Poder entender que Jesús es el Hijo de Dios, poder entender que Jesús es el Mesías. Y eso nos cuesta de entender, hermano, porque ciertamente, como he dicho en la introducción, somos hombres cambiantes y nos olvidamos en quién hemos creído. Por eso es tan importante las Escrituras para nosotros, hermano. Por eso es tan importante recurrir a ellas todos los días de nuestra vida, porque olvidamos las verdades fundamentales muy rápidamente. Olvidamos quién es nuestro Salvador y qué ha venido a hacer realmente a este mundo. Hermanos, no recuerdo quién decía esto, pero una enfermedad puede ser muy dulce si te lleva a los pies de Cristo. Una enfermedad, hermanos, puede ser muy dulce si Dios utiliza esa enfermedad para llevarte a los pies de Cristo, como utilizará la enfermedad del hijo de este hombre para llevarlo a los pies de su Salvador. Una dificultad económica, hermanos, puede ser muy dulce. Aunque el mundo parece que no lo entienda, hermano, pero una dificultad económica puede ser muy dulce si te lleva a los pies de Cristo. El Evangelio de Juan fue escrito para llevarnos a los pies de Cristo, para llevarnos para entender que Jesús es el Mesías. Y vemos, mis hermanos, que el propósito del Evangelio de Juan se cumple en la vida de este noble, se cumple en la vida de este servidor del Rey. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente de este relato, hermano? Dejando a un lado, no, que se cumple lo que Juan quiere que se cumpla al escribir su Evangelio, sino que es la misericordia de Jesús. Y así titulado este sermón, hermano, la misericordia de Jesús. Ahora Jesús entra en un plano totalmente distinto a lo que ha estado viviendo en Samaria, en Sicar. Y ahora entra en un
plano con unas personas que eran incrédulas, que no creían en Él. Y aún Jesucristo, entendiendo esto, porque Jesucristo, recordamos que dice en capítulo 2 de Juan, que Él conoce los corazones de los hombres, él sabía que estas personas eran incrédulas, sabían que estas personas tenían una curiosidad insana hacia Él, manifiesta su misericordia salvando una familia. Manifiesta su gracia, hermano, salvando a un niño que está a punto de morir, o a un joven que está a punto de morir. Y no solamente manifiesta su misericordia a través de esto, sino que también manifiesta su misericordia salvando a un hombre incrédulo, igual que los galileos, que se había acercado a Jesús para que Jesús le dé panes y peces, y no se había acercado a Jesús porque él creía que fuera un verdadero Salvador, el Hijo de Dios. Jesús muestra, mis hermanos, que más que hacedor de milagros, es el Mesías y Salvador del mundo. Jesús quiere mostrarte, hermano, a ti, a través del Evangelio de Juan, que Él más que un hombre al cual puedes recurrir en medio de tus dificultades, que sí, hermano, que sí. No nos quitemos o no pensemos que no podemos recurrir a Jesús cuando estamos enfermos, o cuando no tenemos trabajo, o cuando estamos pasando alguna dificultad. Sí podemos ir, hermano, y es bueno que lo hagas, pero Jesús quiere que tú te quites de la mente que esa es su labor principal. No, esa no es su labor principal. La labor principal de Jesús es venir a salvar a los que se habían perdido. Y esto le va a enseñar a este hombre a sanar a su hijo. Estos galileos tenían una incredulidad hacia Jesucristo, hermanos, aunque tenían un buen concepto de Jesús. Y es verdad que algunas veces nos encontramos con estas personas que tienen un buen concepto de Jesús, ¿verdad? Ellos recibieron bien a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían un buen concepto de Jesús. Y aún hoy en día nos podemos encontrar con algunos amigos que nos dicen, sí, yo creo que Jesús es un buen modelo de vida. Yo creo que Jesús es un hombre digno de seguir. Pero ciertamente, hermanos, Jesús es más que un modelo de vida. Y ciertamente Jesús es más que un hombre digno de seguir. Pensar que Jesús simplemente es un hombre digno de seguir es caer en la incredulidad de estos galileos, que se acercaron a Jesús porque creían que era un hombre digno de escuchar, digno de ver, digno de aprender de Él, pero ciertamente no creían que Él era el Mesías. Y hay así muchas personas, hermanos, por el mundo, más de lo que te imaginas, siguiendo a un Jesús, no porque sea el Salvador del mundo, sino porque fue un hombre que partió la historia en dos y dio un ejemplo de vida. Y estos no son más que moralistas, que siguen aún sumergidos en su pecado. Jesucristo, hermano, ha venido a romper esos lazos que nos unían al mundo, esos lazos que nos unían al pecado. No solamente ha venido a decirte, ven, pórtate bien, sino que ha venido a hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Y solamente esto se consigue al reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Señor y Dios, y que su palabra es digna de obedecer, como este hombre. Sana a mi hijo, desciende conmigo. No, ven, tu hijo vive. Y él creyó lo que Jesucristo le dijo y se fue. Juan nos introduce, hermanos, ahora en un relato bastante llamativo. Aún más si lo comparamos con el acontecimiento que tuvo 2 días antes de este relato. Jesús, 2 días antes, ¿recordáis lo que hizo? Salvó a una gran multitud de samaritanos. Y los salvó a través del testimonio de una mujer. Y como es lógico, hermanos, en cada milagro de salvación que vemos nosotros, ya sea en nuestra vida, en la vida de nuestra familia o en las Escrituras, es porque la misericordia de Dios se ha manifestado sobre aquel que no lo merece. Y lo llamativo, mis hermanos, es que 2 días antes había salvado a muchas personas, dice el texto, sin hacer un solo milagro a los ojos naturales, como lo hará en esta ocasión. El Señor se bastó solamente de su palabra y del testimonio de una mujer repudiada y marginada para salvar a muchas personas. Y el día de hoy va a hacer un milagro y solo salvará a una familia. Tal vez serán 4, 3, 5 personas, no lo sabemos. ¿Veis, hermanos, la diferencia? ¿Veis que los milagros no salvan a las personas? ¿Veis que lo único que puede traer arrepentimiento
Y una fe genuina en Cristo es la palabra de Dios. Organizaremos campañas de sanidades y luego diremos por Facebook que 1000 personas se han convertido al Evangelio porque repitieron una oración, cuando eso no ha sido más que un espectáculo. Hermano, Cristo podría haber hecho que este hombre diga: ven, trae a tu hijo aquí delante de todos los galileos, yo lo sanaré, impondré manos en él y se levantará y todos me aplaudirán. Ve, tu hijo vive. No hizo ningún espectáculo, hermano, porque Jesús no quiere generar seguidores falsos. Jesús no quiere generar seguidores que van tras de él por los panes y los peces. Jesús quiere generar por el poder de su Espíritu auténticos y verdaderos seguidores que le siguen a él porque él es Señor y Dios y su palabra es digna de obedecer. Hermano, y esto es difícil, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Tiene que ser por la obra regeneradora de su Espíritu, como ya venimos viendo desde el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde un Nicodemo, conocedor de la palabra del Señor, no era salvo, aunque conocía totalmente las Escrituras, pero el poder del Espíritu no había actuado en su vida aún. Hermanos, los espectáculos, los milagros, no llevan a la salvación a las personas, pero la palabra de Dios sí. Y es esto lo que ha producido en nosotros, si es que realmente somos salvos, el conocer su palabra y conocer quién es Jesucristo. Hermanos, volviendo al capítulo 20 de Juan, Juan nos dice que todas estas señales fueron escritas no para llamar nuestra atención hacia lo poderoso que es Jesús, que sí lo es, hacia lo misericordioso, que sí lo es, sino que estas señales fueron escritas para que veamos que Él es Mesías, no para que veamos que Él es un hombre que puede sanar a todo el mundo. No dice eso el texto, sino para que veamos que Él es el Mesías. Y tú, cuando te acercas a las Escrituras, hermano, ¿qué buscas? ¿Qué intentas encontrar? ¿Intentas encontrar algo que sacie tu problema o que solucione tu problema en ese momento? O ahora que está muy de moda, intentas encontrar algo para debatir a este amigo que te ha refutado cierta doctrina en Facebook. ¿Qué buscas en las Escrituras, hermano? Si no estás buscando a Cristo, hermano, te estás buscando más. Porque todas estas cosas fueron escritas para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios, y eso nos basta. Hermano, busquemos a Cristo con las verdaderas intenciones, no por los panes, los peces. Aunque cierto es que tenemos un Dios tan compasivo, hermano, porque este hombre buscó a Jesucristo por la misma razón que los galileos lo estaban buscando, por los panes y los peces. Y aún así Cristo tuvo misericordia de él, como nosotros. ¿O quién de nosotros buscó o puede decir que buscó a Dios con las verdaderas intenciones puras, santas y nobles que todos debiéramos admirar? Todos nos acercamos a Cristo para que solucione un problema. Y muchas veces no es para que solucione el problema del pecado. Muchas veces para que solucione otros problemas, como este hombre. Como este hombre se acercó para que Cristo le solucione no el problema de su alma, no el problema de su pecado, sino el problema que su hijo estaba sufriendo. Y aún así Cristo, compasivo, cumpliendo lo que los profetas decían acerca de él, que él iba a llegar, iba a ser un Cristo compasivo, que iba a amar a las multitudes, que iba a tener misericordia de ellos, que iba a sanar a la oveja que se extravíe, que se rompa las piernas, la iba a curar, la iba a alzar en sus hombros y le iba a llevar al redil. Cristo manifestó, mis hermanos, su misericordia en este hombre incrédulo, como lo hizo también en nosotros. Y esto debe llevarnos a adorarle en espíritu y en verdad. Esto debe llevarnos a considerar, hermanos, que si tenemos a Cristo, ya no nos hace falta nada más. Por eso decía la semana pasada, hermano, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en todo tiempo, sin importar sus circunstancias, sin importar si le tienen que adorar desde la camilla de un hospital. Dios busca a esos adoradores, hermano. Dios busca, hermano, personas que le amen, no por lo que Él les pueda dar, sino por lo que Él es. Y Él es, mis hermanos, digno de que tú le ames, digno de que tú le adores todos los días, digno de que tú te postres delante de Él, aunque te haga vivir 100 años en miseria. Él lo sabe porque lo hará. Aunque te haga vivir con un aguijón en tu carne, como decía Pablo, al cual Dios o Jesús le contesta: bástate con mi gracia, Pablo.
no te voy a quitar ese aguijón. Bástate con mi gracia, que se perfecciona o que crece en tu debilidad. Hermanos, si tenemos a Jesús, nos bastamos de su gracia. Pero aún así nuestro Señor tiene misericordia. Aún así, cuando buscamos las cosas incorrectas o cuando buscamos saciar nuestras necesidades antes de conocerle a Él, Jesucristo genera a través de su misericordia salvación a los hombres, salvación a un pueblo como los samaritanos, un pueblo repudiado, un pueblo que no le merecía, un pueblo que ninguno de nosotros tal vez hubiese aceptado a predicar el Evangelio, pero nuestro Señor Jesucristo tiene de ellos misericordia, como lo tiene también de nosotros. Y ahora dice el texto que Él se va a Galilea, se va nuevamente a Galilea. Y Juan rápidamente, ya en el verso 44, nos quiere alertar a nosotros acerca de este gran recibimiento, entre comillas, que los galileos tienen por Jesús. Dice el verso 44, hermano, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesús vuelve a su tierra, tiene un gran recibimiento, mucho mejor de lo que tuvo en un principio en Samaria, pero este recibimiento que tuvo Jesús, nos dice el texto, que no era más que un recibimiento equivocado con respecto a quién era Jesús y lo que Jesús venía a hacer a Galilea. Ellos habían estado con Jesús en la fiesta de Jerusalén y sabían que Jesús había hecho muchos milagros, y cuando Jesús se traslada a Galilea, ellos siguen a Jesús por simple curiosidad. Con respecto, ellos querían saber qué va a hacer ahora Jesús, y todo esto hizo en Jerusalén. ¿Qué va a hacer ahora Jesús cuando llegue a su tierra, a Galilea? Aparentemente, mis hermanos, si leemos el texto de manera superficial, aparentemente parece que ellos tienen una intención buena de seguir a Jesucristo, ¿verdad? Tienen un gran recibimiento hacia Él, parece algo loable, parece algo espiritual, pero el texto nos dice claramente que no era más que una curiosidad insana y superficial con respecto a Jesús. Ellos van en busca de Jesús para que Jesús sacie la curiosidad que tienen ellos de ver milagros, esperando que Jesús haga también lo que ellos les podrían ordenar. Mis hermanos, a mí muchas veces me han invitado a una iglesia para decirme: ven a mirar los milagros que Jesús hace en la iglesia, o ven a esta campaña de sanidades, porque Dios hace milagros a través de este evangelista. Y te puedo prometer, hermanos, que nunca me han invitado a una iglesia y me han dicho: ven a escuchar la palabra de Dios. La gente hoy en día actúa como estos galileos, hermanos. Quieren despertar en las personas una curiosidad insana de que las personas se acerquen a Jesucristo para saciar esa curiosidad de ver milagros. ¿O alguno de vosotros no quisiera ver un milagro de estos que se relatan en el libro de Hechos o en los Evangelios? Yo sí, hermano. Pero esa no es la verdadera intención por la que nosotros llamamos a las personas a que vengan a contemplar a Cristo. ¿Acordáis el primer capítulo de Juan? Encuentra a Natanael a Jesucristo y le dice, llama a los demás discípulos: venid a ver a Cristo. No había ningún milagro ahí, hermano. No había existido ninguna obra portentosa, nos dice el texto, que haya hecho Jesús para que Natanael corra a anunciar que había encontrado al Cristo. Si nosotros, hermanos, traemos a las personas a las iglesias intentando saciar su curiosidad con respecto a los milagros, vamos a tener en la iglesia ver cristianos a galileos. Y hermanos, aunque el crecimiento de esta iglesia sea poco a poco, como una gota, hay un crecimiento que está dando Dios en este lugar, a través de hombres y mujeres que vienen a este lugar a escuchar lo que Dios ha dicho, a escuchar la palabra de Dios, no a lo que Dios pueda hacer en sus vidas, no a saciar su curiosidad, porque Cristo no es tu mayordomo. Cristo no es un mindungui, perdón por la expresión, que está sentado en su trono de gloria esperando a que tú le des órdenes. Cristo es Señor y Dios, y Cristo no va a saciar esta curiosidad insana por ver milagros de los galileos. Cristo no lo va a hacer, hermano. Cristo no viene a obedecer órdenes de los hombres. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era salvar a los que se habían perdido, ni más ni menos.
Él vino a trabajar porque su Padre sigue trabajando, dice él. ¿Y en qué manera trabaja el Padre? Haciendo nuevas criaturas, creando de masas corrompidas, corruptas, pecadoras como nosotros, masas aceptables y dignas de estar delante de Él. Dios no ha venido a saciar tu curiosidad, hermano. Dios no ha venido a saciar la curiosidad de nadie. Si la palabra no te basta, nada lo hará. Hermanos, los profetas confirmaban el mensaje que traían con señales y prodigios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros entendemos que la palabra del Señor o la Biblia es la verdad? Solo y exclusivamente a través de su Hijo. Y esto no es algo que yo me invente, hermanos. Dice Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado antes a nuestros padres a través de los profetas, y estos profetas cuando hablaban hacían señales y milagros para confirmar su mensaje. Ahora, Dios, habiendo hablado a nuestros padres a través de los profetas, ha decidido hablarnos a nosotros a través de su Hijo. Y ya está. Así que si el Hijo de Dios, el Eterno, el que lo sacia todo, como decía Cristian citando a Paul Wasser el jueves, aquel hombre, aquel Dios encarnado, un hombre que vale más que todo lo que tú puedas contemplar en el universo, no te sacia, nada lo hará. Aunque veas paralíticos levantarse, aunque veas ciegos recobrar la vista, o sordos oír nuevamente, nada lo hará. Nada lo hará. He asistido, hermanos, a muchas campañas de sanidad. Y en esas campañas de sanidad, hermanos, que se realizaban una vez cada mes, 100 personas se convertían, según las estadísticas de ese lugar. Pero la iglesia nunca crecía. La iglesia nunca aumentaba de número. ¿Por qué, hermano? Porque no estaban recibiendo lo que realmente sacia los corazones de los hombres, que es a Jesucristo. No estaban recibiendo lo que realmente hace que una persona se quede en una iglesia cuando bebe de Jesucristo y dice quiero más y quiero más. Porque aunque ciertamente Cristo sacia, siempre te da y te pone en tu corazón esa necesidad de amarlo más, de buscarlo más y de beber más de Él. Y voy a enfatizar en esto, hermano. Si Cristo no te sacia, si Cristo no te es suficiente, si reconocer que Jesús es el Mesías, nada te podrá saciar, hermano. Tu curiosidad por venir a saber quién es Cristo, por ver milagros, hermano, aunque los vean, no te saciará. No provocará en ti un verdadero arrepentimiento más que oír la palabra del Señor, que te dice que Él vino a esta tierra para morir por tus pecados. Como decía la semana pasada, hermanos, si Cristo hubiese querido saciar la curiosidad de los milagros de estos hombres, hubiese mandado un profeta que les predica acerca de Él y haga milagros. Si hubiese querido saciar tu necesidad de dinero, de que Dios ponga en tu cuenta corriente mucho dinero sin que tú sepas de dónde viene, hubiese mandado un economista. Pero Él mandó a su Hijo para poder saciar tu corazón y para poder saciar la ira de Dios. Y no necesitamos nada más. Y todo esto, hermanos, lo encontramos en las Escrituras. Me gusta esto que decía Charles Spurgeon. No sabes, oh joven, que todo camino que se levanta en el Reino Unido se dirige hacia Londres, hacia la capital. Pues de la misma manera, cada verso y cada capítulo de las Escrituras se dirige hacia Jesucristo. Se dirige hacia Él. Y todo lo demás es añadidura. Añadidura, hermanos. No dice complemento, añadidura. ¿Y qué es una añadidura? Bueno, pues algo que sí está bien y si no está, también. Porque solo Cristo nos basta. Solo Cristo os basta. Pero estos galileos no lo entendían así, hermano. Este Jesús, hermanos, también había crecido en Galilea. Y seguramente muchas de las personas que estaban en ese momento con Jesús habían crecido con Él. Lo habrían visto seguramente de joven. Y esta multitud, hermanos,
al igual que Nicodemo, porque si lees el capítulo 2, es la misma multitud que está con Nicodemo cuando éste se acerca a Jesucristo, reconocía que Jesús hacía estas señales porque venía de parte de Dios. Pero aún así, hermanos, se negaban en creer que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y nosotros al leer este texto, hermanos, como nos gusta siempre encontrar los errores a las otras personas antes de ver nuestros propios errores, podríamos cuestionar a los galileos y decirle, ¿no? ¿Cómo es posible, no, que tú hayas crecido con Jesús, un hombre perfecto, que nunca le hayas visto pecar ni de hechos ni de palabra, es más, le hayas visto cumplir toda la ley de Dios, punto y coma, le veas hacer señales y aún así no creas en él como el Hijo de Dios? Tú dirías, a mí todo eso me bastaría para creer, ¿verdad? Me bastaría todo esto para creer que Jesús es el Mesías. Pero no, mi hermano. Porque el arrepentimiento o la fe genuina no es algo que nosotros producimos porque ciertas cosas que veamos, sino porque el Espíritu de Dios lo produce en nuestros corazones. Y el tiempo de estos galileos, el texto no lo dice, yo no lo sé, pero el tiempo de estos galileos, hermanos, de salvación no había llegado. Y Jesús no había producido en ellos el arrepentimiento, aunque ellos habían visto todas estas cosas en Jesucristo, mis hermanos. Y ¿sabes qué también, hermano? Tú hubieses actuado de la misma manera. Porque tú actúas de esta misma manera en las iglesias. Tú actúas de la misma manera, hermano, cumpliendo lo que Jesucristo dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Mis hermanos, muchas veces, con nuestras limitaciones, con nuestra deficiencia, los predicadores en este púlpito dicen verdades, hermano, que a veces tú como oyente menosprecias. Pero luego oyes estas mismas verdades a otros predicadores de renombre y sí les haces caso. Porque todos tenemos, mis hermanos, esto en nuestro corazón de menospreciar lo que tenemos dentro, como estos galileos estaban haciéndolo con Jesucristo, y admirar lo que está afuera. ¿O estoy mintiendo en esto? Vamos a hablar acerca de la preeminencia de Cristo, vamos a hablar de la doctrina de Cristo los jueves. No, yo ya lo veo por YouTube, porque he visto que tal pastor es doctorado en determinado seminario, lo va a hacer también. Y te pierdes, hermano, las bendiciones de nuestro Dios por menospreciar lo que tienes en tu iglesia, en tu casa, como los nazarenos y los galileos perdieron las bendiciones por menospreciar a Jesús. Y lamentablemente se sigue cumpliendo esto. Ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Hermanos, esta no es una actitud cristiana. ¿Qué decía Pablo, hermanos? Que siempre tengamos a nuestros hermanos por encima de nosotros. Pero cuando llegamos a la iglesia, hermanos, y vemos que un hermano nuestro está sobresaliendo, Dios le ha dado un don un poco más llamativo y está creciendo más que nosotros, nuestro corazón nos lleva a menospreciarle. Pero si yo le conozco, yo sé quién es. ¿Qué decía de Jesucristo? Pero si este es el hijo del carpintero, ¿qué Mesías va a hacer esto? ¿Alguna vez tú has pensado esto de algún predicador? ¿Alguna vez has pensado tú esto de algún hermano que está instruyéndote en la palabra? Pero si es menor que yo le saco 15 o 20 años de edad, ¿qué me va a enseñar a mí? Esto no es una actitud cristiana, hermano. Y como estos galileos, te puedes estar perdiendo bendiciones de parte de nuestro Dios por menospreciar las enseñanzas que los hermanos puedan dar en esta iglesia. Hermanos, porque a lo vil y lo menospreciable Dios escogió para avergonzar a los sabios. Valora lo que tienes en tu iglesia, hermano. Valóralo. Y ora por aquellos que te enseñan. Ora por aquellos que también oran por ti todos los días para que el Señor te guarde. Valora lo que tienes, hermano, en tu casa. Y valora también, por supuesto, lo que está en otras iglesias de sana doctrina. Valóralo también. Pero primeramente, valora lo que tienes aquí, hermano. Y ora por esta iglesia. Bendice a los que te bendicen con la palabra, para que el Señor te bendiga también de esta manera. Los galileos, mis hermanos, son estos hombres que Juan dice o nos advierte a nosotros en el capítulo 2, versículo 24, que aparentemente tenían una fe en Jesucristo, pero realmente tenían una fe en las señales y no en Jesús. Estos hombres ponían su esperanza en las señales que hacía Jesús. Por tanto, su esperanza era errónea y era falsa. Ahora bien,
¿Era falso el Jesús que estaba haciendo estas señales? No, ¿verdad? No era falso, por supuesto que no. Pero su incredulidad los llevaba a esperar los milagros que saciaran su fe superficial, una fe que si no ven, no creen. Aquí podemos estar predicando la verdad, como oraba el hermano, ¿no? La verdad, trazarla bien, exponerla, y tú aún así estás creyendo en un falso Jesús. Porque estás esperando de este Jesús, o estás esperando que este Jesús haga algo que su palabra dice que no hará. Y puede ser que tu esperanza esté puesta en lo que Él vaya a hacer con tu vida, o en lo que tú creas que Él tiene la obligación de hacer, aunque su palabra diga que no lo tiene. Esa es una fe superficial. Esa es una fe, hermanos, que si no ven, no creen. ¿Alguna vez has oído esto? Yo iré a la iglesia cuando yo vea que tal cosa suceda. O yo iré a la iglesia cuando esto se mejore en mi vida. O yo creeré en Jesús cuando Jesús haga determinada cosa. Parece algo noble, ¿no? Le está pidiendo a Dios que se manifieste en su vida. No, lo único que está manifestando es que su fe es superficial, su fe es errónea, y su fe lo que genera en él es una falsa seguridad de salvación, y no es una fe como las Escrituras lo dicen. Al igual que estos galileos. Hermanos, desde que pensamos con el capítulo 4 de Juan, el apóstol nos ha llevado a ver nuestra necesidad sola y exclusivamente de Jesús. Nuestro maestro va a Galilea para mostrarnos que no todos los que le siguen realmente lo hacen por una fe verdadera. Jesús cumple con esto lo que los profetas anunciaron de Él. También cumple lo que Juan ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron como debían haberlo hecho. Jesucristo no estaba buscando la honra tampoco de estos hombres, porque si hubiese sido así, hermanos, se hubiese quedado en Samaria, ¿verdad? Todo el mundo creyó en Él, una gran ciudad se convirtió al Evangelio, toda Sicar conoció de Jesucristo. Jesús no estaba buscando la honra, mis hermanos, de ningún hombre. Jesucristo estaba buscando cumplir la voluntad del Padre, que era salvar a los que se habían perdido. Y en Galilea había un hombre que se había perdido y una familia que debía salvar. No iba a recibir honra en Galilea, hermanos, y Él lo sabía bien. Y antes de entrar en nuestro relato, Juan nos advierte de esto, que Jesucristo no iba a recibir honra, pero Jesucristo no venía a buscar esto. Jesucristo no venía a buscar el aplauso del mundo, sino que Él venía a salvar. Y así como fue a un pozo polvoriento para salvar a una mujer, para recibir a una mujer repudiada, va a ir a una ciudad donde nadie lo honrará para salvar a un hombre y una familia. Porque ese era su objetivo de venir a esta tierra. ¿Ves la misericordia de Jesús? ¿Ves la misericordia de Jesús en este hombre, hermano? ¿La puedes aplicar a tu vida? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿En qué lugar te encontrabas cuando la gracia y la misericordia de Jesús te alcanzó? Yo me pongo a pensar, hermano, y creo que mi Jesús no era digno de entrar donde yo estaba. No era digno de ver lo que yo hacía, hermano. Pero aún así Él manifestó su misericordia en mi vida, como con este hombre, como contigo también. ¿Qué estabas haciendo tú, hermano? A Jesucristo no le importó ensuciarte las manos para rescatarte. A Jesucristo no le importó ensuciarse, hermano, para entrar en ese lodo del pecado donde te revolcabas. A Jesucristo, hermano, no le importó despojarse de su gloria para venir a rescatarte. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más motivos necesitas para amarlo? ¿Qué más necesitas que se diga de este púlpito para que le obedezcas, para que le honres, para que le bendigas todos los días de tu vida y anuncies las buenas nuevas de salvación? ¿Qué más necesitas? Jesucristo vino por voluntad del Padre para que nosotros hallemos gracia y bondad a través de Él. La voluntad del Padre es que nosotros seamos conscientes de que solo nos basta la gracia de su Hijo. Y vuelvo a preguntar esto, hermanos, si la misericordia del Señor que ha sido aplicada no te basta, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas, hermano?
Y enfatizo mucho en esto, hermanos, porque esto es lo que nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 4. La misericordia de Jesús como lo único que necesitamos. A Jesucristo como lo único que sacia nuestra alma. Necesitamos solamente a Él y nada más que Él, hermanos. Aunque estos galileos, dice el verso 45, le recibieron, su fe era deficiente. Y nos encontramos en este relato a una tercera clase de personas, hermanos. ¿Y cuál es su reacción cuando están delante del Señor? Unos creen, hermanos. Hay tres clases de personas, hermanos. Unos creen cuando se les anuncia el Evangelio que Jesús es el Mesías y se entregan, ¿verdad?, por completo a Él. Le sirven, le obedecen, le aman y son realmente regenerados por el poder de su Espíritu. La segunda clase de personas son estas personas que oyen el Evangelio, como dice el capítulo 1, oyen el Evangelio y lo rechazan directamente y no quieren saber nada acerca de Jesucristo. Y ahora los galileos son esta tercera clase de personas, los más peligrosos, hermano. Los que tienen una falta de seguridad de salvación, hermano. Son esta clase de personas que creen en Jesús, que creen en Jesucristo, pero en un Jesucristo sugestionado por sus deseos y a imagen y semejanza de ellos. Un Jesucristo diseñado como ellos quieren que sean y no a imagen del que narra las Escrituras. Y las iglesias, hermanos, está lleno de estas personas. Personas que creen en Jesús, pero con la fe de estos galileos. Por eso es bueno examinarnos a nosotros mismos. Por eso es bueno que nosotros nos hagamos sinceramente esta pregunta. ¿Soy cristiano? ¿Realmente he creído en Jesús? ¿Qué busco de Jesús? ¿Qué quiero de Él? ¿Qué Él es para mí? ¿Qué significa en mi diario vivir Jesús? ¿Será que yo soy como esta tercera clase de personas que creen en Jesús, en un Jesús falso? ¿Y que creen que son salvos? Mi hermano, te hago una pregunta. ¿Los testigos de Jehová creen en Jesús? Sí creen en Jesús, pero no un Jesús falso. Y adoran a un Jesús que no está en las Escrituras, reciben a un Jesús que no está en las Escrituras. Y he puesto este ejemplo de los testigos de Jehová, como decía hace un momento, porque es fácil ver el error en otras personas antes que verlo en nosotros mismos. Y podemos decir, vale, tú como testigo de Jehová crees en Jesús, pero no en el Jesús de las Escrituras. Tú estás creyendo en otro Jesús que no se narra en la Biblia. Pero puede ser que tú estés en el mismo error, hermanos, dentro de una iglesia cristiana y reformada, diciendo que crees en Jesús, pero no en el verdadero Jesús. Y siguiendo a Jesús como seguían los galileos a nuestro Señor en el siglo I. ¿Qué Jesús estamos siguiendo, hermanos? Podemos ver también, hermanos, que estas personas que siguen a este Jesús con una fe incipiente le adoran, le honran, le bendicen, ofrecen sacrificios, aparentemente lo obedecen de todo corazón. ¿Y qué dice nuestro Dios en Isaías capítulo 1, hermanos? Cuando eleva o pronuncia un juicio contra estas personas, contra estos israelitas, ¿qué estaban haciendo los israelitas en aquel momento en Isaías capítulo 1? Adoraban a Dios, honraban a Dios, todos los días llevaban sacrificio al altar de Dios. ¿Y qué les dice nuestro Señor? Hipócritas. Estoy harto de vuestros sacrificios. Estoy harto de vuestra fe superficial. Estoy harto, estoy hastiado de esa fe que dice que me honra de labios para afuera, pero vuestro corazón está lejos de mí. El Señor está harto, hermano. El Señor está hastiado de esa fe que tú tienes, en la cual 6 días a la semana le obedeces, blasfemas con tu comportamiento su nombre, entras en lugares donde no debes entrar, participas de cosas que no debes hacer, pero luego el domingo estás aquí levantando tus manos y adorándole. Dios está harto de eso. Dios está harto de esa fe superficial. Y su juicio, hermanos, y su justicia no va a tardar en llegar. Dios está harto de estos, hermanos, de aquellos que domingo tras domingo se reúnen a adorar a Dios, pero luego no son más que demonios. Hipócritas que adoran a Dios de labio para afuera.
y su corazón está lleno de maldad, lleno de pecado. ¿Y sabes qué es lo peligroso de una fe superficial? Como decía John Owen, que una fe superficial te va a llevar a seguir a un falso Jesús que no demanda nada de ti, y seguir a un falso Jesús te va a dar una falsa seguridad de salvación. Por eso, hermanos, que lamentablemente el día de hoy vemos cómo el Evangelio ha sido tan adulterado, y lamentablemente muchas personas se van a ir sentados desde el asiento de una iglesia al infierno, porque están siguiendo a un falso Jesús con una fe superficial. Y Dios está harto de eso. Dios está hastiado de la hipocresía de estas personas. Y aunque nosotros veamos que en estos momentos prosperan, crecen, son aclamados, son recibidos, y al igual que sean cristianos o inconversos, les reciben, a unos inconversos mandan sus ofrendas hacia ellos, hermanos. Ya con esto te puedes dar cuenta qué evangelio están predicando. Un evangelio superficial, un evangelio que provoca una falsa seguridad de salvación, donde el pecado no se menciona, no vaya a hacer que ofendamos al que está sentado. Este Jesús falso, hermano, que viene a salvar y no demanda nada de ti, no es el Jesús de las Escrituras. Tenlo por seguro, que tú estás siguiendo a Jesús, y este Jesús no demanda nada de ti. Te aseguro que no estás siguiendo a Jesús que se predica desde este púlpito. ¿Qué Cristo estamos siguiendo? ¿Somos galileos o somos cristianos? Cuando Dios le dice, mis hermanos, a su pueblo en los 10 mandamientos, no os haréis imágenes delante de mí, ni siquiera imágenes que le representen a Él, porque qué imagen o qué talla podría contener lo que nuestro Dios es. Los católicos dicen que las imágenes nos ayudan a comprender un poco más a Dios, pero no es lo que las Escrituras dicen, mis hermanos. Hacernos una imagen de Dios o hacernos un Dios según nuestros sentimientos siempre nos llevará a creer en un Dios deficiente, siempre nos llevará a creer en un falso Jesús, en tener una deficiente idea de lo que Él demanda de nosotros. Por eso es tan importante, mis hermanos, comprender que las Escrituras no hablan de ti. Por eso es tan importante comprender, hermanos, que tú no eres el protagonista en esta historia. El protagonista es Cristo. Tú ni siquiera eres el actor secundario. El protagonista es Cristo. Y cuando nosotros comprendamos esto y dejemos de hacernos imágenes, porque tal vez nosotros como creyentes o cristianos no tengamos una imagen colgada en nuestra casa, pero sí tenemos en nuestra mente una imagen hecha de Dios, que es una imagen deficiente que nos lleva a seguir a un falso Jesús. No hace falta, hermanos, que te compres un cuadro de un Cristo como venden hoy en día en las tiendas para decir que no tienes ninguna imagen delante de ti. Porque puede ser que tengas en tu mente una imagen de Dios, una imagen deficiente de lo que es Dios y de quién es Jesús. Y vuelvo a repetir esto, hermanos, si estás siguiendo a un Jesús que no demanda nada de tu vida, estás siguiendo a un falso Jesús. Porque Jesús no ha venido, hermanos, a salvarte y decirte, ahora pórtate bien, ya volveré. Él ha venido a ser Señor de tu vida. Y hoy en día, hermanos, hay muchas personas que creen que Jesús es Salvador, pero no Señor. Y Jesús es Señor con todo lo que implica esta palabra. Hermanos, nuestras traducciones que tenemos de la Reina Valera 1960, cuando se tradujo, hermanos, estaba muy mal vista la palabra esclavo, porque estaba la esclavitud en aquel momento y se estaba luchando para que se quite la esclavitud de que los hombres hacían a otros hombres más débiles, y en vez de poner esclavo en la Biblia pusieron siervo. Pero cuando tú encuentras, mis hermanos, que Jesús o Dios te llama a ti siervo, ¿sabes qué palabra tienes que poner ahí? Esclavo. Si Jesús te ha salvado, tú eres esclavo de Él. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres del pecado porque somos esclavos de Cristo. El Jesús verdadero demanda cosas de sus creyentes, demanda obediencia y adoración de sus seguidores.
Si hoy en día estás abrazando a Jesús y estás abrazando al mundo, estás siguiendo un falso Jesús. Si hoy en día estás bebiendo de la fuente de la vida eterna y a la vez estás nadando en las aguas de este mundo, estás siguiendo un falso Jesús. Si hoy dices que amas a Jesús, pero aborreces a tu hermano, si hoy dices que amas a Jesús, pero aborreces a tu hermano, estás siguiendo un falso Jesús. Si hoy dices que Jesús es tu Salvador, no quieres pertenecer a una iglesia, estás siguiendo a un falso Jesús. Seguir a un falso Jesús nos dará una falsa seguridad de salvación. Hermanos, no hay otra manera de conocer al verdadero Jesús más que a través de su palabra. No hay otra manera. Y así a Dios le plació. Me hubiese encantado, ¿verdad?, que cada vez que conozcamos a Jesús o un pecador se arrepiente porque Jesús se le aparece de la misma manera que se le apareció a Pablo, ¿verdad? Pero a Dios en su soberanía le plació que todo aquel que conozca a Jesús lo haga a través de la predicación de su palabra. Es más, Pablo, ¿qué dice en Corintios? A través de la locura de la predicación. Porque ciertamente para el mundo es una locura oír que solo se puede conocer al Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, a través de la predicación de su palabra. Y es lo que Dios ha dejado estipulado, hermanos. ¿Quieres conocer a Jesús? Empápate en su palabra. ¿Quieres conocer al verdadero Jesús? Empápate en su palabra. No hay más trucos, hermano. Yo no puedo darte otra receta que esta. No puedo decirte que para conocer a Jesús tienes que irte a un campamento 3 días en las montañas. Ahí le conocerás. Esto es mentira. No puedo decirte que tengas que hacer cierto camino durante 12 días para que conozcas a Jesús. Esto es mentira. ¿Quieres conocer a Jesús y no le conoces? Empieza conociendo su palabra. Escudriñad las Escrituras, le dijo Cristo a aquellos que se creían salvos, justos y santos. Porque vosotros decís que ahí está la vida, ¿verdad? Pues escudriñadlas, porque ellas hablan de mí. Escudriñad las Escrituras, hermano. Ninguno de los que predican el Evangelio, hermano, lo hagan de manera excelente o lo hagan con sus limitaciones y sus debilidades, lo hace porque tenga un espíritu distinto al que tú puedas tener. Y esto hemos hablado de la reunión de oración, ¿verdad? El mismo espíritu que ha sido derramado sobre los grandes hombres de Dios, los tremendos predicadores que siglos después seguimos leyendo sus libros, leyendo sus sermones, es el mismo espíritu que puede venir a morar en ti. El mismo espíritu, hermanos. El mismo espíritu que estuvo sobre Elías, el mismo espíritu que estuvo sobre Moisés, el mismo espíritu que estuvo, hermano, en el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, es el que viene a morar en los creyentes para llevarlo a toda verdad a través de su palabra, para que deje de una vez por todas de seguir a un falso Jesús. Si Jesucristo realmente es el Señor de tu vida, hermano, ¿en qué posición está su palabra para ti? Si Jesucristo realmente es el Salvador de tu vida, ¿dónde está la palabra de Dios en tu diario vivir? ¿En qué posición la tienes? Medita en esto, hermano. Si hoy en día estás siguiendo un falso Jesús, es por tu negligencia, porque los galileos, hermanos, tenían las Escrituras. Ellos eran los judíos, ellos eran el pueblo escogido por Dios. Seguramente cada uno de sus galileos que estaban ahí habían crecido siendo instruidos por la palabra, por el Antiguo Testamento que apunta a nuestro Señor. Pero ellos, en vez de recurrir a la palabra de Dios, como los hermanos de Berea, cuando escucharon la predicación de Cristo a través de Pablo, fueron a la Biblia para entender si este era el verdadero Cristo que debían seguir. Ellos decidieron hacerse un Cristo a su imagen y semejanza. Y eso es algo natural en nosotros, hermanos. Si nosotros desviamos nuestros ojos de la palabra y empezamos a confiar en lo que nosotros creemos que debe ser Cristo, vamos a terminar siguiendo un falso evangelio y un falso Señor. Porque nuestro corazón, mis hermanos, es duro y es incrédulo, sobre todo para las cosas de Dios. Porque para las fábulas y los cuentos no, ¿verdad? Las Escrituras dicen que el Señor creó los cielos y la tierra a través del poder de su palabra.
Pero las fábulas nos dicen que todo surgió de la nada. Y el hombre está dispuesto más a creer eso que a creer en la verdad de Dios. Porque eso es algo natural en tu corazón. Lleves 10, 15 o 20 años como creyente. Si descuidas la palabra de nuestro Señor, terminarás haciéndote un Cristo a tu imagen y semejanza. Terminarás siguiendo un falso Jesús. Y es esto lo que acontece el día de hoy, hermanos, en tantos lugares donde se predica un evangelio adulterado, donde se habla un sermón durante una hora y media, y al final del sermón dice Cristo te ama, y ya es un sermón cristiano. Cuando no es así. Cuando no es así, hermanos. Busquemos en las Escrituras realmente a Cristo. Busquemos que ellas nos hablen. Busquemos que ellas nos muestren quién es este Jesús. Para que al igual que esta mujer samaritana podamos decir, dame de beber, te necesito solamente a ti. Las Escrituras son nuestra fuente de vida. Busquemos a Cristo en las Escrituras, hermanos, para que no caigamos en el error de estos galileos, el cual Jesucristo los reprende duramente, ¿verdad? Y les dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús, mis hermanos, aún viendo la incredulidad de estos hombres y su idea falsa acerca de Él, Jesús manifiesta compasión, misericordia hacia estos hombres, o hacia este hombre, mejor dicho, porque este hombre estaba igual que los galileos, este hombre que vamos a pasar a hablar ahora. Hermanos, muchas veces las personas se acercan a Jesús, indudablemente, ¿no? Como hemos dicho en la introducción, a buscar que Jesús sacie determinados problemas que estamos teniendo, ¿verdad? Algunas personas se acercan a Jesús para que el Señor les sane de alguna enfermedad, se acercan a Jesús para que Dios les dé un trabajo porque están pasando un momento crítico económicamente, o tal vez se acercan a Jesús para que les haga o les dé reconciliación con su familia. Y vemos, mis hermanos, que estas personas, Dios les concede a estas personas esto, ¿verdad? Les concede sanidad, les concede un trabajo, les concede reconciliación con su familia. Y cuando Dios les concede esto, ¿qué pasa con estas personas? Si lo hemos visto, si nos han visto, no los conocemos, ¿verdad? Dios manifiesta aún, mis hermanos, su gracia, su misericordia en medio de un mundo incrédulo, en medio de un mundo superficial, en medio de un mundo que le busca a Él por sus propios intereses. Dios manifestará su misericordia también en este lugar. Reprenderá y exhortará a estos galileos, hermanos. Aunque no les mostrará un milagro, sí le mostrará un milagro a un hombre que había venido a salvar. Hay muchas personas que se acercan a Jesucristo por estas razones equivocadas. ¿Os acordáis de este relato de los 10 leprosos que van a Jesucristo? ¿Cuántos de estos leprosos, después de ser sanados de esta terrible enfermedad que acontecía en ellos, volvieron a adorar a Dios? ¿Cuántos? 1. Pero Dios mostró su misericordia igual con esos 9 que se olvidaron de Jesús, que se olvidaron de lo que Dios había hecho en su vida. Porque, hermanos, tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios misericordioso, hermanos. Tenemos un Dios que nos ha amado, hermanos, que aún ha entregado su vida por nosotros. Y Dios muestra su misericordia aquí. Dios muestra su misericordia, hermanos. Dios hace llover y hace salir el sol para justos e injustos. Qué maravillosa esperanza el saber que tenemos un Dios compasivo. Qué maravillosa esperanza, hermanos, el saber que tenemos un Dios que no nos fulmina en el momento que nos desobedecemos y pecamos contra Él, porque si no nos tendría que fulminar todos los días. Qué maravilloso Dios es el que tenemos, hermanos, que aún manifiesta su bondad y su misericordia con personas que muestran una fe superficial hacia Él. Jesucristo va a manifestar, mis hermanos, su misericordia con este hombre, aun cuando este hombre se acerca con una fe superficial, buscando saciar su necesidad en ese momento, que era la sanidad de su hijo. Y Jesucristo va a saciar, mis hermanos, esa necesidad temporal que tiene este hombre para llevarlo a tener una fe verdadera en Él,
para que este hombre descubra quién es Él realmente. Jesucristo sanó a estos 10 leprosos, hermanos, y este milagro generó solamente en uno una fe verdadera de arrepentimiento y volvió a adorar a Jesucristo. Jesucristo hará un milagro a este hombre, aunque este hombre se haya acercado con una idea equivocada a Jesucristo, para que este milagro genere en él una fe verdadera que le lleve al arrepentimiento. Si no viereis milagros, ¿no creeréis? Vemos que este hombre se acerca a Jesucristo, solamente él. Pero Jesucristo, la respuesta que da es para todos, porque todos estaban en la misma condición que este hombre. Seguramente había una fila esperando allí. Bueno, después que sana a tu hijo, que sana al mío, o que me dé esto, o que me dé aquello. Y Jesucristo le dice, si no viereis señales, ¿no creeréis? ¿Qué les dirá más adelante? Generación adulta, demandáis señal, pero señal os será dada, la del profeta Jonás. ¿Y cuál fue esta señal, hermano? La más gloriosa y maravillosa señal que el hombre puede contemplar es al Hijo de Dios colgando en una cruz, y al Hijo de Dios resucitando al tercer día. Esa es la señal suprema, infinita, que hizo que todo el universo se quede paralizado, hermano. ¿Qué otra señal nos podría llevar a los pies de Cristo? Pero como tenemos un Dios compasivo, utilizará esta señal, pequeña, para llevar a este hombre al arrepentimiento. Y aún cuando Jesucristo le responde a este hombre y le dice, si yo no sano a tu hijo, tú no crees en mí. Es incrédulo. Si yo no sano a tu hijo, tú no crees en mí. Este hombre, hermano, yo me pongo en su lugar, tal vez yo hubiese dicho, me hubiese dado la vuelta y me iría. Pero este hombre, hermano, reacciona como esta mujer que se acerca a Jesucristo y le dice, sana a mi hija que está atormentada por un demonio. ¿Y qué le dice Cristo? Es bueno que yo dé el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le contesta, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Este hombre, aún viendo la contestación de Jesús, podemos ver que la obra del Espíritu de Dios ya está obrando en el corazón de este hombre y le dice, Señor, nuevamente, desciende, por favor, antes que mi hijo muera. El Señor le está contestando de una manera, hermanos, para que él vea su incredulidad, para que él vea que está poniendo en Jesucristo una fe superficial y errónea, y de esta manera está escarbando en su corazón para que este hombre siga contemplando que Jesucristo ha venido a hacer algo más que sanarnos. Y vuelvo a repetir, Cristo sana y sigue sanando, hermano. Sigue sanando, sigue haciendo, hermano, obras maravillosas en nuestros cuerpos caídos, corruptos y que indudablemente se enferman. Sería algo ilógico no orar por la sanidad, ¿verdad? Pero Jesucristo ha venido a hacer algo más que sanar este cuerpo, que al fin y al cabo volverá al polvo, que al fin y al cabo tendrá que ser destruido para que este cuerpo corrupto pase a un cuerpo incorruptible en su segunda venida. Señor, descienda antes que mi hijo muera, por favor. Jesucristo, hermanos, no desciende. Jesucristo no agarra y le dice, bueno, vamos, como descendió, o como fue a ver a Lázaro, ¿verdad? Jesucristo no desciende con él. Yo aquí puedo ver, hermanos, que Jesucristo no ha venido a cumplir nuestros caprichos. Si Jesucristo va a actuar en tu vida, lo hará como Él crea que debe hacerlo, no como tú quieres que lo haga. Si Jesucristo va a obrar un milagro en tu vida, hermano, lo va a hacer en su sola potestad, en su sola soberanía, como Él quiera, cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. No le podemos dar órdenes al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Quieres un trabajo, hermano? Pues si el Señor quiere, te lo dará. ¿Quieres que el Señor sane de alguna enfermedad a algún familiar tuyo o a ti mismo? Si el Señor quiere, lo hará. Señor, se haga tu voluntad y no la mía. Desciende, por favor. No descenderé. Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y quiso este hombre, hermano, que ya la fe y el Espíritu de Dios estaba obrando en su corazón. Este hombre que se había acercado con una fe superficial a Jesucristo, declara
que se va porque cree en la palabra que Jesús le acaba de decir. Hermano, este hombre empieza a creer en Jesucristo a través de la palabra de Jesús. No ven ningún milagro, hermanos. Podemos decir que Jesucristo estaba, este hombre, a unos 40 kilómetros aproximadamente de distancia de su hijo que estaba enfermo. Y este hombre empieza a creer en Jesús, no por ver un milagro, sino a través de la palabra de Jesús. Y volvemos a lo que hemos dicho hace un momento, hermano. El verdadero arrepentimiento en los corazones solo puede ser producido a través de la palabra de Jesús. Todo lo demás no es más que superstición. Vamos a orar para que el Señor regrese, para que la presencia del Señor descienda en esta iglesia. Vamos a tocar el shofar. Vamos a sacar banderas. Vamos a pactar. Vamos a encender aquí un candelabro con 7 velas. Eso es superstición, hermano. Queremos ver la presencia del Señor en esta iglesia. Queremos ver que la presencia del Señor se manifieste en los corazones de nuestra familia, de nuestros amigos. Predica la palabra de Jesús. Ve, tu hijo es sano. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se fue, hermanos. Porque solo necesitaba eso. Y esto es un relato de una verdadera conversión, hermano. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Le dice Felipe al etíope. Sí, creo. ¿Qué milagro hizo Felipe con el etíope? Ninguno. El etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Y el poder del Espíritu de Dios actúa a través de su palabra. ¿Por qué Él prometió esto, hermano? Él prometió que traería sus ovejas al redil a través de la predicación de su palabra. A través de tus labios oirán la voz del gran pastor. Ve, tu hijo es sano. Y este hombre se va, hermano, creyendo la palabra de nuestro Señor. Y dice el texto que va llegando a su casa y sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Es que acaso nuestro Señor iba a mentir? ¿Que acaso nuestro Señor iba a faltar a su palabra? Tu hijo vive. Entonces este hombre, mis hermanos, como buen diligente a la hora de estudiar la palabra del Señor, empieza a atar cabos y dice: ¿a qué hora había comenzado mi hijo a sentirse mejor? Y le dijeron sus siervos: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella hora era la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Él oyó la palabra, creyó la palabra y estudió la palabra. Podemos ser simples oidores, hermano. Podemos ser simples creyentes de la palabra, pero si no somos hacedores, no sé qué palabra estará creyendo. ¿Crees en la palabra del Señor? Pues entonces lo obedeces. Tus pecados son perdonados, hermano. ¿Crees en esta palabra? ¿Crees que Jesucristo ha venido a hacer algo mucho más glorioso y maravilloso que sanar tu cuerpo enfermo? ¿Crees que el Señor Jesucristo ha venido a hacer algo mucho más maravilloso que reconciliarte con tu familia? ¿Crees que el Señor Jesucristo realmente su propósito de venir a esta tierra fue morir por tus pecados para que tú puedas tener vida en su nombre? ¿Crees esto, hermano? Y si crees esto, obedece todo lo que está contenido en su palabra, así como este hombre. Ve, tu hijo sana, tu hijo vive. Y creo, me voy. Oyó la palabra y se volvió hacedor de la palabra. ¿Crees que el Señor Jesucristo ha venido a romper estas ataduras que tú tenías con el pecado? Y que ahora puedes andar en libertad y en novedad de vida y puedes negarte a satisfacer los deseos impropios muchas veces que nacen en nuestros corazones. ¿Crees en esto? El Señor Jesús es Señor y Salvador, pero está mostrando a este hombre que Él tiene autoridad.
Le está mostrando a este hombre que el mismo Dios que en Génesis 1 dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, es el mismo Dios que está delante de él cuando le dice, ve, tu hijo vive, no necesito descender. Yo soy Dios sobre toda la tierra. Así como le dijo a la mujer samaritana, la hora y el día ha llegado en que me adoren en todo lugar, en todo el mundo. No importa si está en Jerusalén, en Bolivia, en España, en la China, me adorarán en todo lugar porque yo soy un Dios omnipresente, omnipotente. De la misma manera, no necesito descender. El Dios que creó los cielos y la tierra está delante de ti. Ve, tu hijo vive. ¿No crees esta palabra? Qué incrédulos somos, hermanos, muchas veces. Qué incrédulos somos muchas veces al leer la palabra. Si tú crees que el cielo y la tierra fueron creados por el poder de su palabra, ¿cómo no vas a creer todo lo demás, hermano? La infalible, inerrante palabra de nuestro Dios. Hermanos, yo no tengo más que palabras de gratitud a mi Dios, que tuvo la bondad y se plació en dejarme un libro. Hermanos, la historia de la iglesia nos cuenta cómo los hombres hacían cola, se levantaban de madrugada para poder tener los mejores puestos para oír la palabra de Dios, porque ellos no tenían el privilegio que tú tienes, tenerla así. Es más, tú tienes un privilegio mayor, la puedes tener en tu teléfono móvil, la puedes leer en cualquier lugar, hermanos. Creer que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, es leerla y obedecerla. Vuelvo a la pregunta que hice hace un momento. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa, hermano? Hablábamos el jueves, tal vez no todos estamos llamados a ser maestros, no todos estamos llamados a graduarnos de algún seminario teológico, pero todos estamos llamados a conocer lo que Dios ha dejado escrito, hermano. Todos. Y Dios ha dado su Espíritu a cada uno de nosotros, que nos lleve a toda verdad, a todo conocimiento acerca de quién es Jesús, para que nos despojemos de toda clase de fe superficial, nos despojemos de toda curiosidad insana, nos despojemos de todo falso evangelio que nos hace tener una falsa seguridad de salvación, y creamos en el verdadero Jesús, que ha venido a hacer algo mucho más mayor que sanar nuestros cuerpos enfermos, que es sanarnos del pecado, de un pecado que aún mora en nosotros, de un pecado que aún nos lleva a pecar diariamente con nuestro Dios y blasfemar su santo nombre. Y una palabra que nos recuerda que aún en medio de esto tenemos un Dios compasivo y misericordioso, al cual podemos correr y decirle, Abba, Padre. ¿Has pecado el día de hoy, hermano? ¿Has pecado el día de hoy? Consuélate que la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Le conoces? ¿Conoces a este mediador? ¿Realmente le conoces? No estoy hablando que, como estas personas que tienen un buen concepto de Jesús, o que creen que es digno de seguir o de imitar, sino realmente le conoces, que tu corazón palpita por él. Realmente te derramas en lágrimas cuando oras, cuando te acercas a su presencia. Realmente te maravillas, saboreas su palabra, porque eso es conocerle, eso es amarle, eso es obedecerle. Dame a Cristo y no me des nada más. Dame a Cristo y no me des nada más. Él es, hermano, digno de que entreguemos nuestra vida en obediencia. Él es digno de que le adoremos. Él es digno de que cambiemos nuestras motivaciones, nuestros deseos con tal de agradarle. Él es digno, hermano, de que pertenezcamos a su iglesia, a su cuerpo, y juntos como hermanos le adoremos. Él es digno de que caigamos de rodillas delante de Él para pedirle perdón por nuestros pecados. Él es digno de todo esto. Y no nos daremos cuenta de esto
hasta que no roguemos de que su Espíritu Santo venga a transformar nuestros corazones incrédulos que buscan satisfacer sus deseos antes que agradar a nuestro Señor. Él ha dicho que salvará a un pueblo escogido por gracia. ¿Crees eso? Lo que Él ha dicho, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte las gracias por tu palabra, porque tú has sido misericordioso, Señor, y has salvado a un pueblo de toda lengua y de toda nación para que te adores, Señor, para que te bendiga, para que te alabe, para que poste sus rodillas delante de ti, reconociendo que tú eres digno y eres santo, santo y santo, y que nosotros no somos más que inmundos a acercarnos a ti, aún a dirigirnos a ese fin. Pero también encontramos en tu palabra que tú eres un Dios compasivo, misericordioso, Señor, que aún en medio de este relato que hemos visto de un hombre que se acerca a ti con unas intenciones equivocadas, con una fe superficial, buscando saciar su necesidad temporal, tú tuviste misericordia de él y no solamente sanaste el cuerpo de su hijo, sino que sanaste el corazón de toda su familia, llevándolos al arrepentimiento y a la fe en ti. Ayúdanos, Señor, aunque no veamos milagros, Señor, aunque no contemplemos esas sanidades tan portentosas que algunos, Señor, se vanaglorían de que hacen. Nosotros queremos contemplar el milagro más glorioso y más maravilloso que se pueda efectuar el día de hoy, que es que un pecador se arrepienta de sus pecados y doble sus rodillas delante de ti. Padre, tú dijiste que trabajabas porque tu Padre seguía trabajando. Y este trabajo es hacer nuevas criaturas. Hacer nuevas criaturas que vean que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. Ayúdanos a despojarnos aún de esos pecados que nosotros creemos que son respetables y que necesitamos en nuestra vida. Ayúdanos para poder ser hombres y mujeres que realmente te bendicen en su diario vivir, aún en medio de nuestra maldad, aún en medio a veces de nuestra incredulidad. Ayúdanos para que también podamos ser luz en medio de este mundo, para que podamos anunciar las buenas nuevas de salvación, para que podamos hablar lo que tú has hablado, y de esta manera, Señor, si es tu voluntad, los pecadores procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar las palabras que dicen nuestros hermanos en esta iglesia, a no menospreciar tal vez al hermano que no predica, pero que sí enseña correctamente. Ayúdanos, Señor, a tener en alta estima a los profetas que has puesto en esta iglesia, que no son más que personas que hablan lo que tú ya has hablado, Señor. No estamos hablando de aquellos profetas que dicen tener nuevas revelaciones, sino aquellos que profetizan lo que tú ya has hablado. Y esta es la mayor profecía que podemos escuchar domingo tras domingo. Ayúdanos, Señor, a valorar a cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos a valorarlo según el don que tú has puesto en sus corazones, en su vida, para servir a esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús.